Jojo Siwa entró a Dance Moms siendo una niña con moños de colores y salió siendo una industria millonaria. Mientras Abby Lee Miller intentaba apagar su voz, pareciera que Jojo la usó para construir un imperio millonario, un imperio que superó por muchísimo el éxito del mismo programa de Dance Moms. Ella nos demostró que ser demasiado ruidosa o demasiado diferente no es un defecto, sino un superpoder. Abby Lee Miller pedía estrellas, pero Jojo Siwa se convirtió en un sol que eclipsó a la propia academia de Abby Lee Miller. En un mundo de bailarinas silenciosas y disciplinadas, ella llegó como un huracán de colores, moños y una voz que nadie podía ignorar, siendo la primera niña en desquiciar por completo a la famosísima Abby Lee Miller, por no dejarse intimidar, responder sin que se le quebrara la voz o que saliera una lágrima. Además, teniendo la estratégica mano del marketing y una mamá que había decidido su destino literalmente desde antes de nacer. Jojo Siwa no era la favorita de Abby, no brillaba del todo como una Maddie o como una Chloe por su técnica, según muchos ni siquiera encajaba en la Abby Lee Dance Company. Pero mientras su misma instructora intentaba apagar su brillo, Jojo estaba muy ocupada junto con su madre en construir un imperio millonario. Hoy vamos a descubrir y desmenuzar cómo una niña pequeña logró aquello que ninguna otra pudo en el mundo de Dance Moms, ganarle a Abby Lee Miller en su propio juego. Hablemos del caso Jojo Siwa. Joelle Joanny Siwa nace el 19 de mayo de 2003 en Omaha, Nebraska. Que aquí, amigos, no tengo ni idea por qué perdí el clip en donde les explicaba que Jessalyn Siwa es su mamá, y esto es muy importante para este video historia. Que como dato muy curioso para este video, ella fue en su momento una maestra e instructora de baile profesional y también tenía su academia. Más adelante les voy a dar más detalles. Y su padre, un quiropráctico mejor conocido como Tom Siwa. Joelle, o mejor conocida como Jojo, actualmente es conocida por ser en su momento bailarina, posteriormente cantante y actualmente una artista. Pero más curiosamente por su personalidad tan excéntrica, diría yo. Jojo no era una alumna original del cast principal de Dance Moms. Sin embargo, su impacto fue tan grande que cambió por completo el modelo, yo le llamaría, de negocio del mismo show o del reality. La historia de Jojo no es de victimización, a diferencia de una Chloe Lukasiak, que ya lo vimos en los videos anteriores, sino de resistencia, marca personal y una búsqueda constante de atención, que no sé si definirlo específico por marketing o como consecuencia de un contexto que siento que le quedó mucho a deber, desde la propia validación en sí misma y hasta en su identidad. Jojo llegó a Dance Moms en la temporada número 5, un par de capítulos después de que Chloe Lukasiak saliera de la forma más dramática y dolorosa posible, que ya lo hablamos en el video anterior. A diferencia de las otras niñas que eran sumamente reservadas, Jojo era muy ruidosa, muy colorida y extremadamente segura de sí misma a pesar de su edad tan pequeña. La importancia de Jojo radica en que fue la primera bailarina que entendió que Dance Moms no solamente era una escuela de danza o una compañía, sino una plataforma completa de marketing que ella y definitivamente su mamá aprovecharían muchísimo para catapultarla al futuro y al gran éxito que tiene en la actualidad. Bueno, si a eso le podemos llamar éxito, pero ya diremos un poquito más adelante al respecto. Jojo Siwa tuvo un paso relativamente corto en comparación con las bailarinas originales como Maddie o Chloe, pero a pesar de que fue muy corto el tiempo en el que estuvo en Dance Moms, fue excesivamente mediático e intenso. Hasta la fecha a Jojo Siwa se le conoce precisamente por esa personalidad tan excéntrica que tiene y muchísimas situaciones polémicas en nivel artístico y su cambio tan impresionante de identidad y efusividad en todo lo que ella hace. Para este video, amigos, no me quise concentrar en todo el drama que conlleva Jojo Siwa en la actualidad. Me quise concentrar específicamente en lo que nos concierne en esta serie de videos hablando de Dance Moms. La carrera de Jojo como bailarina, cómo fue su contexto dentro de Dance Moms, y pues conocemos muy bien que esa es su base para lo que ella tiene en la actualidad. Si quieren que les haga una segunda parte hablando específicamente de Jojo y todos los dramas que tiene en su vida personal, que de verdad que son bastante fuertes, díganmelo y déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios. Pero como siempre necesitamos un poquito más de contexto, cómo es que surge Jojo Siwa o cómo fue que llegó a Dance Moms si no fue parte del cast original. Tenemos que mencionar el programa de Abby's Ultimate Dance Competition. Este fue un spin-off
que salió entre 2012 y 2013 y ahí fue donde existió un encuentro real entre JoJo Siwa y Abby Lee Miller. JoJo llegó con tan solo 9 años siendo la más pequeña de toda la competencia y desde el primer día, amigos, JoJo se robó todo el show. Y no necesariamente por su forma de bailar, sino más bien yo considero que por su personalidad. Porque si las otras niñas usualmente cuando les hacían alguna entrevista se mostraban un poco nerviosas, ella era la niña más segura de sí misma y en donde cada parte de ella gritaba voltéame a ver. Literalmente desde su cabello, sus moños en su cabeza, los colores que ella usaba, todo era voltéame a ver. Y ustedes pensarían que JoJo Siwa tal vez ganó en este reality o en este spin-off, pero no fue así, amigos. De hecho, Abby Lee la eliminó en la semana número 10, haciendo que ella quedara en quinto lugar en la misma competencia. Y la misma Abby le dijo que no estaba lista aún para su compañía. Este spin-off, amigos, era como una mega audición a nivel Estados Unidos para que Abby Lee pudiera escoger a cuáles eran aquellas bailarinas que eran dignas de su compañía. Sin embargo, a diferencia de Dance Moms, era una competencia de eliminación directa. El objetivo principal era encontrar a la próxima gran estrella de la danza y tenía un jugoso premio de $100,000 en efectivo, así como una beca completa para la prestigiosa escuela del Joffrey Ballet en Nueva York. Para Abby Lee Miller el programa era un casting gigante, porque ella buscaba talento fresco para su compañía sin tener que lidiar con las mamás que nosotros ya sabemos cuánto drama hay alrededor de en Pittsburgh. Cada semana los bailarines que venían de esta competencia llegaban de todas partes de Estados Unidos y tenían que enfrentarse a diferentes retos, incluyendo de habilidades, de técnica, de giros, de saltos, balance, entre otras. Y también como dato muy importante es que las coreografías que montaban aquí, a diferencia de Dance Moms, no solamente eran de jazz o de acro, sino bailaban hip hop, jazz, Broadway, lírico e incluso hasta flamenco. Y todo eso lo hacían en una sola semana. Entonces imagínense, siento que era una competencia mucho más ardua y mucho más fuerte que incluso Dance Moms, porque ahí seguíamos a una compañía como tal, pero en este spin-off era todos contra todos y que sobreviva el que pueda. Sin embargo, el estilo de JoJo Siwa siempre llamó la atención, siempre traía el alma como de bailarina de show. El jurado constaba de 3 personas importantísimas en la danza. La primera, Abby Lee Miller, que ella era la que calificaba tanto la técnica como la disciplina. Richie Jackson, el poderosísimo coreógrafo de Lady Gaga, y él evaluaba específicamente el factor estrella y el desempeño comercial, y este fue el que más estaba enamorado en su momento de JoJo Siwa. Y por último, Robin Attin, que es la creadora de The Pussycat Dolls. Que este grupo, amigos, siempre tuvo muchísimo auge en cuanto a presencia escénica e imagen, y eso precisamente era lo que ella se encargaba de evaluar en este spin-off. Como ya les mencioné, era técnicamente más difícil que Dance Moms este spin-off porque los niños no tenían meses para ensayar, sino apenas 2 días para poderse aprender una coreografía o rutina que pues ya contaba como profesional. Y la misma JoJo sobrevivió 10 semanas en este tipo de contexto. A pesar de que Abby en el futuro, ya estando en Dance Moms, criticaba su técnica, esto nos puede demostrar que su capacidad de retención de coreografías y profesionalismo, así como show, era alta. Es a partir de esto que la conocen y precisamente ya la llevan a Dance Moms, y aquí es donde empieza todo su camino. Al llegar a Dance Moms estuvo durante 2 temporadas, o más bien lo que fue temporada y media, porque entró en la temporada número 5 y salió a mediados de la temporada 6. Y participó en más de 50 episodios de Dance Moms. Una característica de la misma JoJo Siwa es su lucha por la aceptación de las otras mamás y de sus mismas compañeras. Y si entramos en un mundo de Maddie Ziegler, que era la perfección, y después nos pasamos al entorno de Chloe Lukasiak, que era pues bastante sufrimiento y muchísima resiliencia, el caso de JoJo Siwa, amigos, créanme que es como un sol, pero no un sol que te ilumina lindo, sino un sol que te lastima de tanto brillar y te quema de tanto brillar. No digo que esto sea malo, amigos, sino que la personalidad de JoJo desde el principio siempre fue así. Sin embargo, no todo fue felicidad para ella en Dance Moms, porque en mayo de 2016 ella deja el show y por supuesto esta decisión la toma su madre Jessalyn, y fue sumamente repentina esa salida, porque simplemente dejó de aparecer en los ensayos porque acababa de firmar un contrato millonario, sí, así como lo escuchan, millonario con Nickelodeon. Y esto marcó el inicio de un imperio completo comercial para ella y su familia. Y para su mamá también, pero es que el caso de la mamá, amigos, es un punto completamente aparte que nos va a hacer entender mucho de lo que esta niña en su momento vivió, sufrió y fue en Dance Moms y para después convertirse en artista. Pero
Antes tengo que darte la bienvenida. Hola amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos a un video más de Fan de Buré. Por si no me conocías, yo soy Fan de Buré y soy maestra, bailarina y licenciada en Educación de las Artes Escénicas, y en este perfil canal te comparto pura información de danza y una vida como bailarina. Anteriormente ya te hice estos videos de Dance Moms y hablando de casos que nos incumben en la danza como bailarines, maestros o personita que si acaso llegaste por la serie de videos de Dance Moms, bienvenida, bienvenido a la familia Buré. Así que siéntate, tómate tu cafecito porque esto va para largo. Y por acá te aparecen las redes sociales que son extensiones de este canal. Y también te invito a que te suscribas y le actives a la campanita para que de esa manera YouTube o la plataforma en la que estés te avise cada que suba un nuevo video. Para JoJo, aunque estuvo mucho menos tiempo que Maddie Ziegler, quien estuvo 6 temporadas completas, logró capitalizar su imagen mucho más rápido. Ella y su madre Jessalyn supieron exactamente en qué momento salir para lanzar el video Boomerang, que irónicamente hablaba del bullying que le hicieron las mismas compañeras y el mismo programa de Dance Moms a esta chica. Para Abby Lee Miller la lealtad lo era todo, pero para Jessalyn Siwa y JoJo Siwa el negocio era lo primero. A mitad de la 6ª temporada, mientras el equipo se preparaba para una competencia más, JoJo simplemente dejó de aparecer. Abby lo llamó la gran traición, pero mientras esta señora estaba haciendo sus corajes, amigos, la otra estaba ya empezando su imperio millonario en Nickelodeon. La relación entre Abby y JoJo Siwa, créanme que fue como una batalla de voluntades, y yo le llamaría directamente hasta una batalla un poco de ego. Abby detestaba, amigos, pero de verdad odiaba que JoJo tuviera una personalidad tan fuerte, tan brillante y tan ruidosa desde siempre. Por supuesto que no pudiera controlar. Abby se burlaba constantemente de la forma de hablar de JoJo y del tono de su voz, intentarlo incluso humillarla para que fuera mucho más tranquila. Que aquí, como dato curioso, hay un capítulo bastante cruel, amigos, no recuerdo si fue el 3º o 4º de la 5ª temporada, en donde junta a todas las niñas para que hagan una lista y que le digan en su cara a la misma JoJo, imagínense, son niñas contra niñas, para que le digan qué es lo que les molesta de ella, o pues en resumen como por qué les cae mal. Abby siempre criticó a JoJo por no ser una bailarina al 100% técnica, como siempre comparándola con Maddie como todas las bailarinas de su compañía. Sin embargo, JoJo respondía con lo que ella misma llamaba The JoJo Factor, o el factor JoJo, que era pues tener su carisma y ser ella misma. A diferencia de las otras niñas que se encogían ante los gritos, JoJo a menudo miraba a Abby al 100% a los ojos y mantenía su postura sin doblegarse. Y esto de verdad que enfurecía a Abby de maneras que no se imaginan, amigos. Yo creo, y ya les he platicado, que el video cuando salga de esta señora va a estar muy fuerte, muy potente, de verdad. Siento muy en el fondo, yo no soy psicóloga, amigos, pero siento muy en el fondo que esta señora sí sufre ahí de una situación narcisista muy fuerte. Y yo creo que no hay nada que le moleste más a una persona narcisista que no pueda controlar su entorno o a la persona a la que siempre está controlando. Y el hecho de encontrarse con una JoJo Siwa de frente y darse cuenta que siendo una niña con mucho menos de la mitad de esta señora le lograba imponer su mirada y sabía hablar al 100% segura de sí misma y de sus propias decisiones, eso era como una bomba explosiva que esta señora simplemente no aguantaba porque no la podía controlar. Abby se burlaba siempre de su tono de voz, de su forma de hablar y de su falta de humildad. Sin embargo, lo que no contaba Abby es que realmente JoJo no buscaba su aprobación, sino buscaba la atención y la aprobación del mismo público. Que siento de verdad que esto fue una estrategia sumamente inteligente de su mamá Jessalyn, pero enseguida vamos a hablar de eso, porque de esto requiere un bloque completo de este video. Abby increíblemente le podía gritar a centímetros de su cara y la niña de verdad que no se doblegaba, amigos. Ella mantenía la mirada súper fija y demostraba resistencia mental que casi nunca se vio en el programa de Dance Moms. Que no sé también si llamarle real resistencia mental, amigos, o una desconexión emocional impresionante. Pero ya voy a desmenuzar esos temas. Primero me voy a enfocar en el caso de la mamá, amigos. De verdad, leí y vi muchos videos, entrevistas, compilaciones, y creo que hace falta hablar de algo sumamente importante, la mamá de JoJo. Hay entrevistas en donde la misma Jessalyn está diciendo que desde el momento en el que supo que iba a tener una hija mujer, sabía que le iba a poner
tutús o faldas sabiendo que se iba a dedicar a ser bailarina o que ella la iba a meter a ser bailarina profesional. Como les dije, Jessalyn era una instructora de baile y tenía su propia academia y en esta misma fue que entrenó a JoJo desde muy niña. Ella no se detiene ni se muerde la lengua al decir que desde el inicio ella quería que su hija fuera una estrella internacional o hacer de su hija una estrella. Jessalyn admitió abiertamente que empezó a decolorar el cabello de JoJo desde que era muy pequeña para que fuera icónica. Ella misma, su mamá, diseñó el diseño de los moños que son característicos de JoJo Siwa y que posteriormente se convirtió incluso en una marca registrada. O sea, imagínense, el moño tenía el nombre de JoJo Siwa por todos lados. Y de hecho llegaron a tener muchísimos productos, libretas, lápices, mochilas, lapiceras, tenían de todo, hasta incluso marcas de maquillaje que son como juguetes para niñas, que como dato curioso, turbio, fueron quitadas del mercado porque tenían ingredientes que te podían provocar hasta cáncer, entonces los quitaron del mercado. Pero esos yo creo que son chismecitos más mediáticos comparado con los dancísticos, que es lo que nos interesa un poquito más en este video. También Jessalyn era una de las pocas mamás que no le tenía miedo a Abby Lee. Yo siento que ella entendía que el estar dentro de Dance Moms era un negocio o algo que iba a catapultar a su hija a la fama posterior. Siento que no lo veía como mi hija se va a quedar aquí solo con Abby y esto es como su máximo, sino decía, estoy aquí porque estoy esperando una oportunidad nueva. Y de hecho así fue. Cuando Abby gritaba, Jessalyn a menudo sonreía o respondía con sarcasmo. Y muchísimos de los fans la critican por haber empujado demasiado a JoJo y por permitir que Abby fuera tan cruel con ella con tal de mantenerse en el show. Sin embargo, JoJo Siwa defiende a su mamá al 100%, no solamente por ser su mamá, sino también por ser su manager durante toda la vida. La academia de Jessalyn se llamaba Underground Dance Factory y a diferencia de Abby Lee Miller, que se enfocaba más en el jazz y en el acro, esta academia de esta señora se dedicaba mucho más al hip hop, al jazz y al commercial dance. Que esto llega a tener mucho sentido desde el inicio porque JoJo Siwa tenía tanta seguridad en sí misma y tenía tanto show en el momento que se paraba en el escenario. Pero como dato curioso, Jessalyn cerró esta academia para seguir el sueño de JoJo Siwa ya cuando estaba en Dance Moms y dedicarse al 100% a seguir persiguiendo esa estrella que ella había decidido para su hija en Los Ángeles. Literalmente sí se puede decir que lo dejó todo por fama. O por la fama de su hija, que yo siento que hay una situación medio extraña. Siento que esta señora sí se proyectó bastante, tal vez de sus propios sueños o lo que ella quería alcanzar en su propia hija, convirtiéndola en una máquina, no solamente en una máquina de dinero, sino en una máquina de ser estrella, artista, de brillo, de glitter, de mírenme todos y voltéenme a ver. Detrás de cada gran estrella hay una mente maestra y en el caso de JoJo, esa fue su mamá, Jessalyn Siwa. El trauma de JoJo en el programa no solo vino de Abby Lee, sino de un entorno de exclusión colectiva. Como les mencioné hace un momento, hubo un capítulo en la temporada número 5 en donde Abby obligó a las niñas a hacer una lista de las cosas que no les agradaban de JoJo y decírselas de frente. En aquel tiempo JoJo tenía 11 años. También como otro dato turbio en el entorno familiar de esta chica niña, habla abiertamente en la actualidad sobre la icónica coleta alta que ella siempre traía y menciona que como todo el tiempo le estaban haciendo ese peinado, así como la presión extrema que ella vivía, le causó una pérdida de cabello por tracción que ya fue permanente. Que de hecho esta pérdida de cabello, amigos, ustedes saben que las bailarinas de ballet lo tienen bastante por estarse peinando el cabello tan apretado por el chongo de ballet. Pero en el caso de JoJo no iba a entender a una niña, no tenía ni siquiera 15 años y la niña ya estaba sufriendo la pérdida de cabello por tracción, o sea, es impresionante. Y también se me hace súper turbio que la mamá le haya teñido el cabello a propósito, porque ella de manera natural es, creo que castaña, y la tiñó forzosamente el cabello de güero, igual ella, o sea, la mamá también tienen el mismo tono de cabello. Siento que muy en el fondo para buscarle más oportunidades o audiciones o algo así. Y lo peor es que JoJo habla siempre con naturalidad de esto. O sea, como si el costo físico de su imagen no importara con tal de buscar la fama. Como coreografías destacadas de JoJo, la primera es Electricity, porque aquí demostró que aunque no tuviera las mejores puntas o las máximas extensiones, tenía absolutamente toda la atención en el escenario. El siguiente, ahora sí, es en Dance Moms en la temporada número 5, que se llamó Fate is All I Need, donde Abby de verdad que se pasó de dura con JoJo en los ensayos, pero también lo sacó de una manera lo más profesional posible. Quiero destacar aquí otra danza, la verdad es así, no recuerdo cómo se llamaba, pero hubo una danza en donde JoJo tenía que interpretar creo que el personaje de Carrie y le deja a Abby de tarea a JoJo esta
esta película y ella misma dice que no vio la película porque le daba miedo. Abby, por el simple hecho de decirle, o sea, le está dejando una película de terror a una niña con tal de que interprete correctamente un personaje en su danza. Pero no obstante con eso, amigos, cuando Jojo le dice y su mamá también le dice que no vieron la película completa porque les daba miedo y que la niña solamente vio el tráiler para inspirarse en esta danza, lo que hace Abby era lo que le encantaba hacer a toda aquella bailarina que no siguiera sus reglas o que le llevara la contraria, la mandó hasta abajo de la pirámide y hubo un momento en el que ni siquiera la bajó hasta el último lugar de la pirámide, amigos. Literalmente la quitó, o sea, quitó su foto así como de tú no mereces estar en este equipo, adiós. Y hubo muchísimas ocasiones en las cuales Abby tuvo ese tipo de comentarios de ella no está en el equipo y se aseguraba de hacerle saber tanto a Jojo como a Jessalyn, su mamá, que ellas no deberían de formar parte de ese grupo. No lo sé porque encontré incluso información, en unos decían que sí, Abby la jaló a Jojo, en otros decían que era la producción. Yo siento, amigos, que fue tal vez parte de una y de otra, o sea, tal vez fue un 50-50, porque quieran o no, o sea, hablando de un reality show, algo que necesita el mismo reality, la televisión en este caso, era vender el programa, que tuviera más reality, que jalara más gente. O sea, es como en la actualidad, muchísimas veces hay gente que por las redes sociales se deja guiar porque al final del día es marketing. En este tiempo funcionaba de la misma manera para la televisión. Si obviamente jalaban a alguien con la personalidad de Jojo tan excéntrica, pues a lo mejor tarde o temprano iba a jalar más rating, iba a tener más rating el programa. Entonces no sé si fue idea de Abby meter a Jojo o fue idea de la producción, pero siento que en ambos casos fue al 100% marketing. Y por supuesto, la mamá de Jojo, Jessalyn, no podía dejar pasar esa oportunidad. El momento máximo de bullying para Jojo fue, como ya les dije, en la temporada número 5 y aquí podemos ver cuando Jojo se suelta a llorar de por qué la están criticando y por qué le están empezando a decir esas cosas. Y algo que en serio, amigos, se me hace demasiado turbio es que esta niña está llorando y le está diciendo a su mamá que no le parece cómo le están hablando y todavía la mamá le dice, simplemente le dice que se tiene que ir a disculpar con Abby. A mí se me hace esta plática sumamente evidente de, ¿sabes qué? Es que nos conviene estar aquí, necesitamos que estés aquí para que la gente te conozca, por favor ve y discúlpate porque necesitas mantenerte en este programa porque el tiempo te está trayendo más fama. Siento que el caso de Jojo es como la fama a como sea, o sea, a cualquier costo, no importa mi salud mental, mi salud física, mi imagen física, no importa absolutamente nada, yo simplemente quiero la fama. Y por último, este clip que no es como tal una coreografía de Dance Moms, pero sí es sumamente importante el video de Boomerang que en su momento Jojo subió a su canal de YouTube, que fue así el hitazo, amigos, y de por sí ya traía como varios, le voy a llamar así como golpes de suerte o como estrellitas, porque realmente no fue golpe de suerte, o sea, fue obviamente que estaban buscando las oportunidades, pero como varias estrellitas ya había estado en el spin-off de Dance Moms, luego se pasa a Dance Moms y después de esto hace su canción Boomerang hablando irónicamente del bullying que sufría en Dance Moms, a pesar de que ella no lo menciona, pues sí habla de eso la letra. Principalmente cada que alguien la trate mal se va a ir, pero va a regresar como un boomerang y por eso se llama así la canción. Fue el clip de su primer gran éxito fuera del show que la catapultó aún más, así fue lo que la hizo explotar como cantante a esta niña. Ahí créanme, amigos, que ya no paró hasta la fecha, o sea, en el año en el que les estoy grabando y subiendo este video, ella sigue siendo una artista y cantante bastante polémica, por cierto. La salida de Jojo de Dance Moms en la temporada 6 no fue una derrota, sino fue una liberación, porque mientras Abby se enfrentaba a los problemas legales, Jojo firmaba con Nickelodeon y lanzaba Boomerang, una canción que hablaba precisamente sobre el superar a los haters. Ella entendió algo que ni Maddie ni Chloe pudieron ver a esa edad. La danza era solamente una herramienta que, por cierto, la supo utilizar muy bien como artista. Pero su personalidad completa era el producto. Jojo Siwa se convirtió en la persona más rica y famosa de todas las participantes de Dance Moms. Así que terminó de demostrar que no necesita ser la favorita para realmente triunfar. Pero insisto, amigos, es la frase de toda esta serie de videos. O sea, éxito, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Era necesario tanto maltrato y cargarle tanto la mano a esta niña para lograr un equilibrio técnico y dancístico? Pues yo considero que no, amigos, de verdad. Como ya les había dicho en los videos pasados, o sea, no es necesario, o más bien yo creo que debemos de cuestionarnos la metodología que tenía Abby en su momento, porque ella siento que se escudaba mucho en el sentido de decir, yo te voy a hacer una estrella, pero tienes que aguantarme todo lo que yo te esté diciendo. Pues
hay tantas cosas cuestionables al respecto, de verdad. Que aquí, amigos, tengo que mencionarles que después de la salida de Jojo, a pesar de que Abby estaba muy enojada, súper molesta y hablando pestes de Jojo Siwa, una vez que, pues, digamos que triunfó, Jojo siempre ha hablado muy bien de Abby Lee y la recuerda con cariño, y de hecho es la única de todas las integrantes de Dance Moms que conserva una relación con Abby. No tan súper cercana, pero por lo menos creo que es de respeto. Y aunque parezca ligeramente turbio, es que me llama mucho la atención la manera en cómo Jojo se expresa de Abby, porque no sé, amigos, siento que esta mujer tiene en extremo normalizada tanta violencia que ella misma dice que recuerda a Abby con mucho cariño y con todo lo que le enseñó. Y también, como otro dato curioso, además del que viene a continuación, en su momento Jojo Siwa regresó al programa de Dance Moms no como bailarina, pero digámoslo así como un tipo coach, en donde varias de las integrantes de Dance Moms o de la compañía de Abby retomaron solos que hizo Jojo en su momento y los recrearon para la misma serie, y en este caso Jojo también les daba retroalimentación, aunque en esta parte sí he de decirles que por lo menos lo que se alcanza a ver en la serie a mí me agradó, porque cuando las niñas se sentían en su momento inseguras, Jojo les daba seguridad y les daba literalmente que apoyo moral. Si analizamos la técnica como tal de la Billy Dance, vemos muchísima formación impecable en lo que es acrobacias, jazz lírico, pero con algunas carencias específicamente en ballet clásico. Tampoco voy a negar, o sea, estaba muy bien el camino del show business, que ya también lo hemos hablado aquí en el canal, en el área de danza, porque literalmente, o sea, vean a ahorita este tema de Jojo Siwa, podemos ver a una Mackenzie, podemos ver a una Maddie, podemos ver a muchísimos bailarines que gracias al show despuntaron en sus carreras dancísticas, y en el caso de Jojo, dancísticas, musicales y artísticas en general. Lo que Abby Lee Miller perfeccionó no fue la danza, sino la resistencia bajo presión. Maddie tenía una ética de trabajo envidiable, Chloe muchísima elegancia, y Jojo un carisma escénico que literalmente no se lo quitaba a nadie. Y también quiero destacar, amigos, una parte en la cual Jojo Siwa sacó junto con su madre Jessalyn un grupo de pequeñas en las cuales también bailaban. Siento que como que quiso repetir ligeramente el trayecto que traía o que ella conocía en la danza con Dance Moms, pero como caso muy, muy turbio, siento que también repitió ese patrón que ella conocía al respecto de la danza, porque hubo una persona por ahí, les voy a poner aquí en texto la información, que me parece que era bailarina de este grupo, en donde decía que le acababan de hacer una operación y literalmente estaba sangrando, creo que de su ombligo, de su estómago, de una parte de su abdomen, y lo que hizo Jojo y su mamá fue decirle que se pusiera una toalla, me parece, femenina, o que se vendara o algo así, que se pusiera el vestuario y que procurara no mancharlo, y casi casi como que le dijeron de sí, 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 ya está mejor y regrésate a ensayar. Y en este caso tengo entendido que sí llegaron como a un entorno pues ya de acusación un poquito más fuerte, más legal, pero pues tanto Jojo como su madre Jessalyn negaron esto totalmente, pero la chica que declaró afirma que sí fue real. En la enseñanza profesional sabemos que el miedo bloquea el aprendizaje, porque cuando un alumno o alumna baila por el miedo a ser humillado, su cuerpo se tensa e incluso podemos aumentar el riesgo de lesiones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de que esta presión no necesariamente sea física, sino también emocional? Una vez que Jojo salió de Dance Moms, despuntó totalmente Nickelodeon, teniendo desde obviamente su canal de YouTube, sus propios programas, sus propios productos, su propia merch. Hizo de verdad un imperio millonario. En la actualidad ella se dedica a ser cantante, muy polémica por cierto, y digamos que si vemos la perspectiva, por ejemplo, de su madre Jessalyn, que ella siempre decía, o yo considero, ¿verdad?, que su definición del éxito era a lo mejor que todo el mundo hable de ti, que todo el mundo sepa de ti, sin importar si es bueno o malo, pero simplemente que se hable de ti. Siento que lo ocupaba como una buena estrategia de marketing, porque la verdad, eso se sabe. Dentro del entorno de marketing, amigos, hay mucho la idea de que mientras las personas hablen de ti o sepan de ti, está bien. Y muchas ocasiones siento que en este caso, tanto Jojo como su mamá olvidaron lo verdaderamente importante detrás de que hablen de ti o de que la gente sepa de ti: tu propia identidad y tu paz mental. Creo que la disciplina es vital, pero yo le llamaría una pedagogía del terror, de verdad, porque hay muchísimas niñas a las cuales traumaron. Vean el caso de Maddie, que ella decía que literalmente sentía que
su vida dependía de un primer lugar, tarde o temprano este tipo de situaciones va a hacer explotar a la persona. Jojo pareciera que está en la actualidad bastante feliz, pero en medio de unas polémicas, amigos, que son para mí de manera personal muy cuestionables, porque ha pasado de estar en muchísimos momentos cringe hasta que en la actualidad muchísima gente se burle de ella. Siento que en su contexto alrededor tal vez ella vibre en el área en donde la gente busque hacerle bullying o busque burlarse de ella, y el hecho de que ella atraiga ese tipo de cosas, siento que detrás hay muchas cosas que tiene que trabajar. Jojo Siwa es una figura divisiva como tal, pero nadie puede negar su gran resiliencia. Ella sobrevivió a los gritos de Abby Lee Miller, al bullying de sus compañeras y a la presión de una industria que quería verla fallar. Su historia nos enseña que ser demasiado ruidosa o que todo el mundo te voltee a ver es a veces la única forma de asegurar, entre comillas, que el mundo escuchó tu nombre. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Si ustedes hubieran estado en el momento, en el punto de su mamá Jessalyn, queriendo tener la fama y el éxito de Jojo Siwa, ¿lo habrían hecho de la misma manera o qué hubieran hecho diferente? Díganmelo aquí en los comentarios, porque nos podemos encontrar desde una Maddie Ziegler que es como la perfección hecha danza, pero cero paz mental y muchísima inestabilidad emocional, hasta una Chloe que fue demasiado resiliente para esto, ahora una Jojo Siwa que es el éxito a consta de lo que sea. Pero también nos hace falta analizar dos casos muy importantes, que es el de Nia y el de Abby Lee Miller. Esos son los videos que ya vienen, amigos. Así que espero que les haya gustado. Les aparecen por aquí los videos relacionados y déjenme saber todo lo que ustedes opinan, si les gusta, si no les gusta, qué opinan al respecto y si quieren segunda parte de esto o de qué otro tema dancístico o turbio de Dance Moms les gustaría hablar. Nosotros nos vemos en el siguiente video. Les quiero mucho. Besitos. Bye.